Puedes empezar a transmitir, Yazaret, ya está grabándose. Ya estamos conectados. Pues buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio. Recordemos que estamos estudiando el libro de Hechos, pero con orientación a la oración dentro de la Biblia. Y vemos, ¿verdad?, que el libro de Hechos, que es la historia de la primera iglesia, pues es una iglesia que se sostenía a través de la oración. Y bueno, hermanos, voy a hacer un poco de contexto, a retomar algunas cosas antes de comenzar el capítulo 9, que es el capítulo donde vamos a iniciar en este día, porque este capítulo habla acerca de la vida, la conversión de Saulo, ¿verdad? Ese Saulo que más adelante, ¿verdad? Ya no es Saulo, sino lo vamos a conocer como Pablo. Pero vamos a hablar un poco del contexto. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido estudiando y para recordar un poquito dónde nos quedamos, vemos en Hechos 7:58, cuando Esteban, este hombre de Dios que fue levantado en su momento para ayudar en las ocupaciones muy específicas, las demandas que tenía la iglesia en ese momento. Esteban es uno de los 7, ¿verdad?, que son levantados por el Señor para tomar responsabilidad en esta encomienda, pero vemos que Esteban se convierte en un evangelista y dentro del evangelismo era el pan de cada día, esta persecución, esta oposición que se levantaba contra todo aquel que compartía la palabra, pero Esteban es un parteaguas. Y vemos que cuando está esta escena donde Esteban está siendo apedreado en un injusto juicio, ¿verdad?, que se le está haciendo, sus ropas son tiradas a los pies de un joven llamado Saulo. Y por primera vez aparece Saulo, hermanos, en escena en este versículo 7:58, ¿verdad? Entonces, rodeado, vemos a este Saulo joven, rodeado, alimentado de este celo perseguidor que el Evangelio comenzó a despertar en toda esta zona. Y Cristo, vemos que Cristo ya no está, Cristo ya llevaba tiempo de haber partido al Padre, ¿verdad? Pero esto era el comienzo de la iglesia, era el comienzo del plan redentor que iba a recorrer generaciones, que iba a traspasar continentes, y ahí vemos a este joven Saulo creciendo y alimentado para estar en contra de Jesús. Y vamos a ver cómo el hecho de él estar presenciando este juicio en contra de un hombre de Dios que era Esteban, vemos que de ahí viene Saulo, ¿verdad? Y para Hechos, ya en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, vemos a Saulo no como un prospecto a ser enemigo de la cruz, sino como un agente activo y salvaje, desalmado en contra de Cristo, en contra de la iglesia de Jesús. Entonces, dice Hechos 1 que Saulo asolaba a la iglesia, y esto era de que él iba y sacaba a rastras a los hombres, a las mujeres, ¿verdad? Y los entregaba a la cárcel. Este era Saulo. Entonces, la muerte de Esteban, como vemos, solo había sido el catalizador para esta tormenta de persecución que dirigía Saulo, ¿verdad? Y que estalló y cayó sobre la iglesia. Entonces, aunque la persecución parece algo negativo, ¿verdad? Como ya lo hemos estudiado, la realidad es que esto fue positivo según los planes del Espíritu, porque se estaba produciendo la primera expansión misionera de la iglesia primitiva. Ya vimos, ¿verdad?, cómo comenzó a expandirse a causa de la persecución, pero vemos que Saulo era este precursor importante para que Dios llevara a cabo sus propios planes. Entonces, mientras los intentos de Satanás por terminar con la iglesia se vuelven cada vez más opresivos, más difíciles, más salvajes, esto solamente, lejos de parar la obra de Dios, está alimentando ese combustible, ¿verdad? Para encender pasión en cada corazón, corazones apasionados por el Señor, y ya no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Entonces,
Vemos que no conforme el Señor con tener a un joven Saulo sirviendo para sus propios propósitos, aunque Saulo ni siquiera lo sabía, él actuaba en contra de la cruz y él pensaba que era un golpe nefasto para la iglesia y sin embargo no. Dios estaba obrando soberanamente y usándolo, ¿verdad? Todo esto para expandir su iglesia, su mensaje. Y entonces, además de eso, el Señor decide mostrarle de su gracia a este joven Saulo. Y en este pasaje de Hechos 9 comienza a relatarnos cómo fue que Jesús se encuentra con Saulo. Y vamos a leer el capítulo 9, hermanos, de Hechos. Voy a leer del versículo 1 al 9 y después hago comentarios. Dice así el título, Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, hermanos, Saulo, ¿quién era Saulo? Ya vimos un poco de Saulo, ¿verdad? En cuanto a qué momentos presenció en toda esta historia. Pero Saulo era un judío por nacimiento. Ajá. Más adelante, de hecho, la carta de Hechos nos relata, Pablo vuelve a relatar este asunto y dice que es de la tribu de Benjamín. Ajá. Fue educado con la élite griega, o sea, él de educación pues estuvo codeando, ¿verdad? Con los griegos. Él era de Tarso, donde existía una universidad muy importante, y de cristiano pues solamente era por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, él nació en Tarso. Esta era una ciudad muy importante de una provincia romana de Sicilia. Era un lugar, Tarso era un lugar como que donde se unía Asia Menor y Siria. Ajá. O sea, era como un paso, era un paso para ir hacia como que al exterior de lo que era la zona de Jerusalén, Antioquía, todos estos lugares. Entonces, Tarso era famosa porque tenía una universidad muy importante. En ese tiempo, junto con la Universidad de Atenas y la Universidad de Alejandría, pues eran como la élite en cuanto a la educación. Y Tarso tenía una universidad de este nivel y seguramente Pablo estudió en ella. El padre de Pablo debió de haber sido romano, pues dice que Pablo tenía esa misma ciudadanía. No sabemos si por su descender de su padre romano o porque simplemente había nacido en Tarso, que era una provincia romana, ¿verdad? Entonces, eh, sus credenciales judías eran impecables. Pablo habló de esto más adelante en alguna de sus cartas, pero él tenía credenciales judías impecables. O sea, él había sido un fariseo, es decir, conocía la ley de Moisés. Y no solo eso, son fariseos que era como un erudito, ¿verdad? De la ley. Estudió en Jerusalén la ley junto a uno de los rabinos más respetados de ese tiempo, que era Gamaliel, puesto que no sabía mucho acerca de Jesús, o sea, ese Jesús al que él perseguía. Y ahorita vamos a ver que realmente el celo que él tenía no era porque él conociera mucho acerca de Jesús, sino era
lo que así lo habían formado. Ajá, es de donde él venía. Y entonces podemos deducir que él, aunque era judío, también él vivió la mayor parte de su tiempo en Tarso, o sea, como romano. Entonces, no hay duda del papel que tuvo Saulo, pues dentro de la persecución, ¿verdad? Que fue a la iglesia después de la muerte de Esteban, porque él era el autor intelectual, o sea, Saulo estaba ahí como un agente activo, sacando a la gente, metiéndola a la cárcel. Él era, o sea, él estaba ahí, ¿verdad? Él era el que había planeado, el que planeaba, el que hacía las estrategias, ¿verdad? Para ir y darle casa a los cristianos que estaban en Jerusalén. Vemos que, como hemos estudiado antes, los primeros capítulos de Hechos que nos habla de cómo se empieza a dar esta confraternidad en Jerusalén, donde todos los hermanos tenían todas las cosas en común, llegó el Espíritu Santo y bautizó a todos los que habían creído en Jesucristo, y vemos cómo esta confraternidad, que creen, comienza a fragmentarse. Y Pablo, bueno, Saulo tiene mucho que ver en esto, porque es así como empiezan a causa de la persecución que él encabeza, comienza a dispersarse. Entonces los hermanos se ven en la necesidad de huir, de salir de su lugar donde ellos vivían, donde ellos estaban, en esa comodidad, a lo mejor fraternal, muy hermosa, muy bonita, donde todos tenían las cosas en común, y sin embargo Dios dice, no, no pueden quedarse ahí en esa comodidad, tienen que salir para que se pueda cumplir mi propósito, ¿verdad? Y usa la persecución el Señor como este medio de sacarlos y moverlos de ahí. Y entonces, así es como comienza o es dirigido este encuentro que Dios está planeando para Saulo. En la huida, ¿verdad? De estos creyentes, de muchos de estos creyentes, huyeron a muchas partes, pero específicamente de los que se van hacia Damasco es de los que vamos a hablar, porque Saulo decide ir tras la pista de los hermanos que se habían ido en Damasco. Ajá, él era un cazador. Entonces, Damasco, que era la antigua capital de Siria, contaba con una gran población judía. Y entonces recordemos que para ese tiempo muchos judíos, todavía no comienza la expansión fuera de Jerusalén, por lo tanto muchos judíos eran los primeros convertidos cristianos, y Damasco pues tenía muchas sinagogas. Es por eso que dice que Pablo va a pedirle al sumo sacerdote estas cartas para ir a las sinagogas de Damasco. Ajá. Y vemos que dice, pide los permisos, las cartas para las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y ahí hay una C mayúscula que nos dice hechos, ¿verdad? Porque al principio no se llamaban cristianos, se les conocía como los de ese camino, como los del camino. Y así aparece varias veces en Hechos, pero el camino es un título muy oportuno pues para el cristianismo, porque se trataba del camino que había presentado Jesús, un camino que antes no existía, un camino que no estaba, sino que Cristo, ¿verdad? Es el que lo viene a inaugurar. Y entonces es el camino de la verdad. Y después de tener esos documentos, ¿y en qué consistían estos documentos que Pablo va y pide al sumo sacerdote? Pues consistía en papeles firmados y autorizados por este sumo sacerdote para que Saulo tuviera toda la autoridad de irrumpir en las sinagogas o donde quiera que hubiera cristianos, porque recordemos que se reunían en casas, y los pudiera arrestar y llevarlos a la cárcel en Jerusalén. Entonces, vemos que Saulo parte hacia la ciudad de Damasco ya con sus permisos, con sus cartas, con toda la determinación, con todos sus planes, ¿verdad? Para meter a la cárcel a cualquier cristiano que se le cruzara en el camino. Y entonces vemos que dice que respiraba amenazas, o sea, nunca estaba demasiado lejos, o los cristianos nunca estaban lo suficientemente escondidos. Saulo tenía la determinación de acabar con todos. Ahora, la asombrosa conversión que tiene Saulo, como dice la Biblia,
mediante la cual él pone su fe en el Salvador, ¿verdad? A quien había perseguido por mucho tiempo, se desarrolla en cinco etapas que vamos a ver. La primera etapa es el contacto. ¿Cómo es este encuentro? ¿Cómo se da el primer contacto que tiene Saulo con Jesucristo? Dice que él iba a toda prisa a Damasco y de pronto le rodea un resplandor del cielo. Miren, por allá, por esos rumbos, están muy acostumbrados a la luz del rayo del sol. Es una ciudad semidesértica, es un lugar así semidesértico, pero este resplandor que nos narra Hechos no tiene nada que ver con el sol de mediodía. Ajá, este es un resplandor diferente, muy distinto a lo que ellos conocían, y de pronto es confrontado con la aparición de este resplandor que era la gloria de Jesucristo. Y entonces Saulo queda mudo de terror. Entonces, Saulo ve a Jesús en su gloria. Dice que había hombres que iban con él, que también estuvieron deslumbrados por el destello, pero ellos no pueden percibir lo que percibe Saulo. Saulo está viendo a Jesús, porque esa era la intención de Jesús, encontrarse directamente con Saulo y hacerle esta pregunta: ¿por qué me estás persiguiendo? Y aunque él iba con otros hombres y los demás también se deslumbran por el destello de la luz del resplandor de la gloria de Cristo, ellos no lo reconocen, ¿verdad? Entonces, vemos que Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban también, antes de morir, dice que ve la gloria de Jesús. Ajá. Entonces, el primer contacto de Saulo Jesús, para ese primer encuentro, el primer paso lo da Jesús. Jesús dice: yo me le aparezco, y se le interpone en el camino, ¿verdad? Porque el acto mismo de la salvación es iniciado por el Señor siempre. Miren, Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 5, nos dice, Pablo escribe esto. Dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y esta es solo una cita de lo que después Pablo escribe en sus cartas, ¿verdad?, acerca de lo que fue encontrarse con Jesús. Miren, lo segundo que pasa en esta fase de conversión es la convicción. En el versículo 4 dice que cayendo en tierra, postrado en tierra, él escucha una voz. Ya no solo es el destello, no lo ve, ahora lo escucha y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es como un reproche, pero no como los que hacemos los seres humanos. Jesús quería que sintiera el peso de lo que estaba haciendo. Ajá. Jesús le deja muy claro que no se lo hacía a la iglesia solamente, sino que Jesús lo hace personal y dice: si se lo haces a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Y esto, hermano, nos deja una enseñanza tremenda, porque ningún golpe que se ha hecho en la tierra hacia la iglesia deja de sentirse en el cielo por Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, y dice Hebreos que no tenemos, dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, ¿verdad?, de nuestras debilidades. Saulo odiaba a todo lo que representaba la cruz, y aparentemente él no tenía una razón. Era un odio simplemente nacido de lo que le habían enseñado a hacer y a hacer, según tres áreas importantes de su vida donde él se había desenvuelto siempre. Su vida religiosa, él era un judío. Como judíos, pues
de los principales que querían esta persecución eran los mismos judíos que habían rechazado al Mesías. También su vida profesional como griego, que había estudiado en una de las universidades más prestigiosas de ese tiempo, y como romano, su vida social, ¿verdad? Era donde él se desenvolvía políticamente, socialmente hablando. De ahí venía Saulo. Eso es lo que le habían enseñado a odiar la cruz. No que odiara a Jesús porque lo había conocido y tenía algo en contra de él, simplemente el mundo, el ambiente donde él había crecido, le había enseñado eso. Saulo es confrontado no por lo que había hecho hacia los cristianos, sino lo que había hecho directamente hacia Cristo. Ajá. Y Jesús quiere que él sienta el peso de ese pecado tan grande que ha cometido, porque es necesario, porque la verdadera salvación, todos hermanos, para todos, debe incluir esta convicción de pecado, de que si nosotros no estamos en Cristo, entonces estamos contra Él y no hay otra alternativa. Y Jesús le dice, me estás persiguiendo, o sea, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Entonces el testimonio y mensaje evangelizador de Esteban, el testimonio de Felipe, de los apóstoles, estos solamente eran los cimientos del plan de Cristo para que cuando él llegara directamente ante Saulo, esa convicción tuviera lugar. Él tuviera esta convicción verdaderamente de pecado y por lo tanto de arrepentimiento. Es decir, que cuando ya se presenta directamente Jesús con Saulo, Saulo queda casi presionado contra el suelo, estaba ahí postrado, sin alternativa de dudar o de no creer. Él había escuchado el testimonio de Esteban, él presenció eso, él había escuchado el mensaje que tenían los de ese camino. Y ahí quedó, cuando se encuentra con Jesús, no hay para dónde hacerse. Tercero, lo que ocurre, la conversión, como dice este pasaje. Le contesta este Saulo y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cuando Saulo hace esta pregunta y agrega el Señor, él ya sabía quién estaba delante de él. Él sabía que se trataba de Dios. Y esta era a lo mejor su peor pesadilla imaginable, hermanos. Descubrir que Jesús sí era el Mesías, que el cristianismo era auténtico, que el evangelio era la verdad de Dios y que todo ese tiempo él había estado luchando contra Dios hasta ese momento. O sea, se imaginan lo que sintió Saulo cuando Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. No sé ustedes, pero a mí se me hubiera bajado la presión, subido el azúcar, algo me hubiera ocurrido. Esa luz, hermanos, de la verdad de Jesucristo penetró hasta su alma y el mensaje de Esteban y todos los que él había escuchado, aquellos a los que había perseguido, aquellos a los que había encarcelado, ¡zas!, de pronto cobró vida dentro de él. Además de darse cuenta de que Jesús, a quien había creído muerto, no lo estaba, sino que estaba bien vivo, también Jesús le dice, además, tus intentos contra mí son inútiles. Deja de pelear contra mí. Cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta resistencia, ¿verdad?, de Saulo queda aplastada en ese momento. Su corazón se desgarra por el arrepentimiento, pero también comienza una restauración por medio de la fe. Y miren, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 17 dice, Pablo está escribiendo esto. Dice, yo le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza, me designó para servirlo, a pesar de que antes yo blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cómo él habla de esto. Él dijo, me llenó de fe
y de amor, y solamente Él lo puede hacer. Y dice, y todos deberíamos, ¿verdad?, aceptar la siguiente declaración. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como el principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Es Nueva Traducción Viviente, hermanos. Esta milagrosa conversión, sin ninguna clase de participación humana, es un ejemplo de la magnitud y el poder de esa gracia salvadora y soberana que tiene nuestro Dios. Lo cuarto que sucede en esta conversión de Saulo es la consagración. En el versículo 6 y 8 dice que temblando Saulo y temeroso, entonces le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré? Le pregunta. Su rendición, entonces vemos, hermanos, fue total, pero también humildemente él en ese momento se estaba sometiendo a la voluntad de ese Señor que antes no era su Señor, ese Señor que antes había perseguido, que había odiado, ahora él se somete, se rinde. Ahora, la pregunta en cuanto a la salvación no es si Jesús es Señor o no, Él es Señor. Ajá. Lo es independientemente de la respuesta que nosotros damos cuando Él se presenta ante nosotros. Él es. Pero más bien es la pregunta, ok, y si es Señor, ¿estamos sometidos ante su señorío, ante su autoridad? Esto es lo que Saulo hizo. Él reconoció que Él era el Señor, pero también se sometió desde ese momento a la autoridad y señorío de Jesús y hasta el final de su vida, ¿verdad? Jesús le responde a esa pregunta de ¿qué haré? Y le dice y le indica lo que debe hacer a continuación. Y le dice que tiene que ir a Damasco, etcétera. Los que iban con él también escuchaban una voz, pero ellos no podían ver a nadie. Lucas, ¿verdad?, se encarga de decirnos que esto no fue un delirio de Saulo, sino que pasó de verdad y hubo testigos, aunque ellos no reconocían quién ni cómo, había una voz que estaba hablando, ¿verdad? Entonces ellos no entendieron, no veían qué pasaba, pero esos hombres que iban con Saulo fueron quienes lo llevaron hasta Damasco, porque como parte de esta obra que hace el Espíritu Santo en Saulo, resulta que queda ciego. Queda ciego como una señal de su nueva dependencia, ahora de su nuevo Señor y Salvador, Jesús. Y lo quinto, hermanos, que ocurre es la comunión. En el versículo 9 nos dice que estuvo 3 días sin comer ni tomar agua. Esta ceguera era parte, pues, de la transformación de Saulo, ¿verdad? Y en ese tiempo donde él está ciego, pues él tiene tiempo de meditar de su manera antigua de vivir. Dios lo atraviesa por este proceso intencionalmente, porque en esos días él abatió todos sus intentos como vimos, él tenía la determinación de hacer otras cosas en Damasco. Él iba a perseguir cristianos, a meterlos a la cárcel, pero finalmente lo que llegó a Damasco no fue ni tantito de Saulo, ese hombre cruel y despiadado que cazaba cristianos. Eso no llegó a Damasco. Llegó un hombre sometido y rendido al señorío de Cristo y dependiente de él porque queda ciego, ¿verdad? La salvación de Saulo fue instantánea, pero esto nos enseña también que se necesita tiempo, hermanos, para aprender a sondear en las profundidades de lo que significa nuestra salvación y experimentar y explorar la riqueza abundante de su gracia. La historia de la iglesia hasta hoy en día, hermanos, está repleta de muchos relatos como estos. Tú y yo formamos parte de esas páginas que Dios sigue escribiendo, donde su gracia sigue rescatando. A mí me rescató, sigue rescatando hombres
mujeres que Dios suma para llevar a cabo sus propios planes, su soberana voluntad. Y unas enseñanzas, ¿verdad? Que yo me quedo de esto. Una es que la transformación de Saulo a Pablo, ¿no? Nos recuerda que si Dios no toma la iniciativa, nosotros seguiríamos extraviados. Aunque no estorbamos en los planes de Dios, porque a veces creemos, ¿verdad? Que estorbamos en sus planes o que vivir como malos estorba los planes de Dios. No es cierto. Pero lo que sí es que no tiene sentido vivir, hermanos, sin encontrarnos cara a cara con el Salvador. Nada de lo que haríamos tendría algún sentido. Otra enseñanza con la que yo me quedo es que no se trata de lo que éramos, ni siquiera de lo que seremos. Se trata del poder de su gracia que no es simplemente, hermanos, transformadora. No es que nos remodele, no es que nos hace unas mejorías, sino que es poderosa para que un muerto vuelva a nacer. Eso para mí es tremendo. Ahí no fue un Saulo, lo convirtió, lo hizo nacer en una persona completamente diferente. Otra enseñanza, la vida de Saulo nos enseña sobre el alcance de su gracia. Nos reafirma que no tiene nada que ver con obras buenas o malas. Jesús decidió mostrarse a un hombre piadoso como lo vimos con Esteban, y Esteban era un hombre piadoso, habían orado por él y se mostró, pero también Jesús decidió mostrarse a un asesino despiadado como Saulo. Y el resultado, hermanos, fue igual. Los dos vivieron para cumplir la voluntad de su Señor. Wow, esto es impresionante. Y por último, hermanos, yo me quedo mucho con esta última enseñanza personal. Y es que su gracia no nos da derecho a seguir pecando o viviendo, ¿verdad? De la misma manera como muchas personas piensan. Su gracia nos da acceso a caminar por caminos intransitables, a conocer las profundidades de la mente y el corazón de Dios. Su gracia nos ayuda a vivir dentro y en sintonía con los planes del cielo en esta tierra. Y bueno, pues yo le doy paso a mi hermano Jorge. Adelante, Paz. Buenas noches a todos y continúo con el tema porque pues así es como nos marcó el Espíritu Santo, el mismo tema, pero continuando y avanzando un poco y también sacando algunas enseñanzas adicionales. Indudablemente la conversión de Pablo, de Saulo, de Tarso en Pablo, el apóstol, que él mismo se define que no es de los apóstoles originales, pero fue el último apóstol que como a un abortivo, dice Pablo, lo tomó el Señor y lo convirtió en un apóstol. No hay ninguna duda de su apostolado, pues él mostró a través de su ministerio, pues las marcas de un apóstol, de un verdadero apóstol, y el poder que el Señor otorga a sus apóstoles. Esta conversión, pues, es de lo más notable, podríamos decir, muy, a veces empieza uno con la palabra espectacular, pero no tiene nada espectacular, sino más bien impactante para nuestra realidad. Yo quisiera ir a Hechos 22 del 1 al 16, donde el mismo Pablo más adelante narra ya con una visión más experimentado esta conversión. Hechos 22 del 1 al 16. Vamos a ver este relato, ¿verdad? Eh, Él está en esta escena, muy adelante está Pablo pues siendo preso y está siendo juzgado porque en algún momento él regresó a Jerusalén y allí fue tomado preso.
y se le dio la oportunidad por ser romano de defenderse y se le dio la palabra. Y durante esos relatos él vuelve a hablar de cómo fue su conversión. Me parece interesante, ya que Yazaret leyó la versión original, vamos a decir la primera, de Hechos 9, nutrir cómo Pablo, después de años de ministerio, ve a la distancia su propia conversión. Eh, Empecemos con el versículo 1 de Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Esta ciudad es Jerusalén, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. El camino, pues son los cristianos, los del camino. Pretendiendo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahora viene la parte importante. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, y aquí yo confirmo lo que lo que dijo Yazaret, de que la gloria de la luz pues era la presencia de Cristo mismo en su gloria. Y eso pues para un pecador como Saulo pues le trajo la ceguera, ¿verdad? El ser humano no puede ver a Dios en su condición de pecador. Y dice, y fui llevado de la mano por los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Esa fue la manera como él llegó, por los mismos que lo habían acompañado. No cuestionaron, no lo siguieron acompañando, sino lo dejaron en Damasco, en algún lugar que al mismo Pablo se le reveló y se fueron. Ya no se sabe más de estos compañeros de la antigua vida de Pablo. Y aquí viene un personaje, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Este Ananías está definido como un varón piadoso según la ley, cumplidor de la ley y de buen testimonio para los judíos de Damasco. No lo define como alguien más. Sin embargo, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En la, en la, en la otra narrativa, ¿verdad? En el versículo 9 del capítulo 9, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Esto de que no comió ni bebió solo aparece en la narrativa del capítulo 9. A mí me parece muy interesante y muy impactante este trance por el que pasó Saulo y lo hizo pasar el Señor, eh, de un ayuno no solo de alimentos, sino de líquido, en un lugar caluroso como era el Medio Oriente, como lo es. No beber agua durante 3 días, pues es casi equivalente a la muerte por deshidratación. Ya no se diga los alimentos, pues sí, el ser humano puede resistir más de 3 días sin comer, pero sin beber agua es casi imposible. ¿Y cómo fue que el apóstol Pablo eh, pudo resistir? ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a resistir esos 3 días? Yo me detengo mucho en este, en esta parte de los 3 días. Eh, alguna pista nos da en el capítulo 22. Dice, eh, versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, y aquí está la razón que se sostuvo a Pablo durante esos 3 días, la gloria de la luz, o sea, la misma presencia de Cristo estuvo con él esos 3 días, donde él no comió ni bebió, solo veía la gloria. Y, y, y pues esto verdaderamente me conmovió, estar en la gloria de Cristo 3 días de tiempo humano. ¿A qué equivale en el tiempo divino? No, no hay una medida que nos pueda decir a qué equivale en el tiempo divino. Pero indudablemente que entrar en esa gloria, pues también satisface todas nuestras necesidades. Es un anticipo de lo que vendrá cuando seamos arrebatados y vayamos a la presencia de Cristo y Él nos lleve de su mano y nos rodee de su gloria, ya sin esas necesidades del cuerpo carnal, de la carne. Dice, y como, versículo 11, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llegué a Damasco por la mano de los que iban conmigo. Entonces, uno llamado Ananías, y Adón, varón piadoso según la ley, buen testimonio de los judíos, vino a mí y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En la narrativa del capítulo 9 dice, es muy interesante porque este Ananías, eh, dice el versículo 10 del capítulo 9, había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. O sea que este Ananías, pues no lo definen como un cristiano en principio, pero por lo que indica era un cristiano. Había vivido el judaísmo en toda su obediencia, pero había sido pues tocado por el Señor, por lo tanto él reconocía la voz del Señor y estaba de continuo en contacto con el Señor. La prueba es que el Señor le habló sabiendo que él era un siervo obediente. El Señor siempre va a buscar siervos obedientes para sus misiones importantes y para todas las misiones. Y Ananías lo era. De inmediato dijo, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿verdad? Es un poco lo que dijo Samuel, el niño, allá cuando el Señor en el tabernáculo se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, aquí estoy, Señor, sí.
Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. Aquí ya son la ubicación, vamos a decir, la ubicación del lugar donde estaba, pues Saulo. Allí había llegado y llevaba 3 días sin comer ni beber. Dice, allí en la casa de Judas, y allí está uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. A otra pista de qué estaba sucediendo en esos 3 días. Pablo oraba, Saulo oraba. ¿De qué manera oraba Saulo? Si era un judío, a la manera judía, pues llevaba un curso intensivo del conocimiento de Cristo y hablaba directamente con él. Aquí la oración, pues es hablar directamente con Dios, Cristo mismo. Y dice le da más información el Señor a Ananías. Dice, este varón que tú vas a encontrar ha visto en visión eh, a ti, Ananías, que vas a entrar y le pondrás las manos encima para que recobre la vista. Cristo mismo le está dando las instrucciones a Ananías de que imponga manos sobre Saulo para que recobre la vista. Ya Saulo estaba mirando la gloria, pero era ya el tiempo que debería de volver al nivel de humano, ¿verdad? La vista a lo humano. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Bueno, aquí Ananías, pues, sí era obediente, pero tenía sus reservas y tenía temor. Dice, aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Qué curioso es que a veces queremos decirle al Señor cómo está la cosa aquí en el mundo, como si Él no la supiera. Es un hábito muy, muy frecuente, pero el conocer la palabra y leerla, interpretarla, pues nos norma, nos ayuda a conocer más quién es Dios, el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso que sabe todas las cosas. El Señor no contesta sus dudas, sino insiste en que Él obedezca. Le dice, ve, ve. Hay momentos en que Dios explica y hay momentos en que Dios ordena. Y este es un momento en que el Señor ordena y le dice a Ananías, ve, esa es una orden. Hay una explicación por cortesía. Le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y agrega algo más, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta es una palabra profética que se cumplió en la vida de Pablo. Pues por el milagro y la misericordia de Dios, Pablo no murió en las veces que lo aporrearon, lo golpearon, salió huyendo, en fin, tantas cosas que sufrió. Entonces ya Ananías pues se calmó, ¿verdad? Y ya se decidió a obedecer sin hablar más y poner atención a lo que tenía que hacer. Entró a la casa que le había sido marcada, puso las manos sobre Saulo, le llamó hermano, o sea, lo reconoció y aquí también reconocemos que Ananías pues era hermano, era cristiano, aunque venía del judaísmo puro, pero el Señor lo había purificado mostrándole el amor de Jesús y la salvación a Ananías. Y por lo tanto, por primera vez le llamaron a Saulo hermano.
fue Ananías. Y le dice, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay una transformación muy interesante. Saulo llevaba 3 días mirando la gloria de Dios, viviendo en un contacto muy, muy personal con Cristo mismo. Los 3 días a Saulo se le han de haber hecho unos minutos. Sus necesidades corporales, pues, eran satisfechas por la presencia de Cristo. No habla de que Saulo estuviera en una condición de supervivencia y que apenas se pudo sostener delante de Ananías. No, Pablo estaba en buena forma. Eh, ¿Cómo podemos interpretar que Pablo estaba en buena forma como para recibir todo lo que Ananías le traía y la unción y la imposición de manos? Que la presencia de Cristo es suficiente, ¿verdad? En esa dimensión. Y entonces, miren, como para mí esto es como algo muy profético que se repite, como dice Yazaret, en cada cristiano. Lo primero que nos pasa es tener un encuentro con Cristo. Eso es lo primero que nos pasa. El que no ha tenido un encuentro con Cristo le falta tener el encuentro con Cristo. Pero lo siguiente que sucede es que del encuentro con Cristo entra la iglesia, o sea, la labor pastoral, apostólica o de hermandad, y empieza a edificar al creyente y lo pone en manos del Espíritu Santo. O sea, Dios nunca nos deja, a partir de que tenemos el encuentro con Cristo, nunca somos dejados a un lado. Pasamos a las manos del Espíritu Santo. Y así fue como Ananías le dice, ya tienes la vista natural, nuevamente tu vista, ahora vas a ver las cosas diferentes y también serás lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Pues hubo una manifestación física indudable. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, una vista nueva que veía todo diferente. Su corazón había sido lavado, como bien lo describió Yazaret, esos 3 días habían sido intensos en la purificación de este hombre tan lleno de odio, porque en el mundo el odio viene pues, de insatisfacción, de no encontrar una razón verdadera para vivir. Y Saulo la buscaba en ser un judío de judíos y tener la benevolencia del sumo sacerdote, pero no le llenaba. Pero cuando encontró a Cristo y tuvo ese contacto maravilloso, encontró lo que andaba buscando. Y después, pues, fue puesto en manos del Espíritu Santo. Cambió todo, su visión, y levantándose fue bautizado. De aquí yo colijo que no estaba en una condición física eh, que hubiera estado una persona cualquiera durante 3 días y noches sin comer ni beber, sino que tenía fuerza, se levantó y tenía fuerza para el bautismo, recibir el bautismo. Qué importante es saber que en Cristo tenemos toda nuestra suficiencia. Hay veces que decimos, ay, me voy a quedar sin comer, no tengo para la despensa de hoy, o temores de todo tipo, y nos olvidamos que en Cristo somos suficientes.
que Cristo nos da la suficiencia. Pues el ejemplo está en que en el Éxodo, allá en el desierto, los zapatos no se les gastaron, la ropa les duró 40 años, y cuando está el Señor protegiéndote y cubriéndote, son otras las leyes y son otras las circunstancias. Y ahora sí, versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, en este caso las fuerzas humanas, y ya pues empezó a trabajar en la misión que había recibido de Cristo mismo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se nos acaba el tiempo, vamos a sacar algunas conclusiones. Eh, el tema de la oración está ejemplificado desde el inicio de la vida renovada de Pablo. Pero el gran motivador para la oración es la gloria de Dios. Debemos aprender y nunca apartarnos de orar en la esfera de la gloria de Dios. Porque el que va a orar, crea, debe creer que Dios está allí, que Dios escucha y que Dios está tomando su oración. En el caso de Esteban, ya no hay tiempo para revisarlo, en Hechos 7:55, véanlo en su casa, pues Esteban vio la gloria de Dios, vio a Cristo, y aunque venían después las pedradas y una muerte a pedradas, pues no es nada agradable, y ya las primeras pedradas estaban cayendo sobre Esteban, sin embargo, su rostro era resplandeciente. Así habla, ¿verdad?, de los Hebreos 11, de los que fueron masacrados en el circo romano con su rostro resplandeciente. Pues la fe transforma tu vida y tus necesidades. Oremos, y después de la oración le pido a todos que se desconecten, nos desconectemos para que la próxima hora, que hay también un estudio, pues puedan entrar los que están esperando. Bendito Dios, te damos gracias porque pues nos has enseñado, Señor, a través del ejemplo de Pablo, de Saulo, qué importante es no desconectarnos, no hacer oraciones apuradas, hacer oraciones superficiales. Aquí hablamos de una oración de 3 días y 3 noches, y el que estaba orando estaba tan entero como nunca. Si tuvo que comer después, sí, pero estaba suficientemente fuerte como para bautizarse y para recibir la unción del Espíritu Santo. Señor, gracias por el contacto que hemos tenido con Cristo, y gracias por haber recibido el Espíritu Santo, que está entre nosotros y que ahora nos lleva de la mano y es nuestro consolador, y nos enseña todas las cosas que hemos de saber de la palabra de Dios. Ponemos todo en tus manos, y aquellos que han de escuchar también, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos y dejamos este tiempo para salirnos, y que esté todo libre para el próximo estudio. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, gracias, pastor. Amén.